Hola amigos, ¿cómo les va? Soy Manuel Basurto y les doy la bienvenida a Sabiamente. En esta oportunidad quería contarles que vivo en un lugar conocido por la Triple Frontera, es decir, un lugar donde se unen tres fronteras, la de Brasil, Argentina y Paraguay. Me gusta decir que se unen porque es la impresión que uno tiene cuando está en el mismo lugar, porque se puede apreciar la cercanía de los tres países. Por un lado, Argentina, al frente Paraguay y al otro lado Brasil. Es decir, que la naturaleza no conoce de fronteras. En este lugar se unen dos grandes ríos, el Paraná y el Iguazú, y en su confluencia forman nada más y nada menos que la séptima maravilla del mundo, las cataratas del Iguazú. Por otro lado, yendo ya hacia otra zona, también existen dos ríos que conforman una especie de canal de tránsito que está conformado por el río Paraguay y el Paraná. Este lugar se conoce como la hidrovía, con una extensión aproximada de 3.440 kilómetros, partiendo desde Brasil, atraviesa Paraguay, Argentina y llega hasta Uruguay. Esto es nuevamente una muestra de cómo la naturaleza se brinda, ¿no?, espontánea y desinteresadamente al servicio del ser humano, porque esta hidrovía es uno de los medios de transporte más importante del mundo, ¿no? Imagínense, para que tengan una idea, de que por esta hidrovía se puede transportar en una sola barcaza, ¿no?, que le llaman así, en un medio de transporte, ¿no?, en una sola, el equivalente a más o menos 80 camiones de carga que van atravesando el río, ¿no?, hasta llegar al Océano Atlántico. Por esta zona, por esta hidrovía, se canaliza el 80% de las exportaciones e importaciones de estos países que hacen uso de esta hidrovía, que son 5: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Así que les trato de darles una pequeña visión de la importancia de este canal de transporte que es la hidrovía. Quiero pedirles las disculpas del caso si es que no les puedo ofrecer datos más exactos o más técnicos sobre, por ejemplo, esto de la hidrovía, ¿no? En realidad es algo que yo tenía total desconocimiento hasta hace unas semanas, en que se ha suscitado una cierta tensión entre Paraguay y Argentina debido a un cobro de un peaje impuesto por Argentina a todas las barcazas, todos los barcos, los medios de transporte que atraviesen territorio argentino. Y obviamente que Paraguay, al ser un país mediterráneo, la única forma
que tiene de comercializar en realidad es a través de esta hidrovía. Por ahí, como les decía, entra y sale el 80% de las mercaderías que Paraguay comercializa. Pero no solo Paraguay, sino estos otros 5 países. Entonces, tengo entendido de que hay un tratado sobre esta hidrovía de muchos años atrás, donde se estipulaba ciertos, ¿cómo le diría?, normativas, y una de ellas era de que ningún país podía tomar medidas sin consultar con el resto, ¿no? O sea, en el caso de querer poner un peaje, por ejemplo, lo cual es comprensible porque la hidrovía necesita una serie de trabajos de mantenimiento, es decir, de estudios, de cuando bajan los niveles del agua, es decir, una cantidad de cosas que se requieren que funcionen para que los países puedan hacer uso, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, se entiende eso, pero lo que Paraguay y los otros países reclaman es de que se haya hecho esto arbitrariamente. Bueno, esto ha dado lugar a que por el lado de Paraguay también se quiera, digamos, poner en orden otros aspectos de los cuales también se beneficia Argentina a través de Paraguay. Y uno de estos es la hidroeléctrica que tiene el nombre de Yacyretá y que está próxima a Argentina y de la cual es una empresa binacional, o sea que se formó, se construyó con capitales tanto de Argentina como de Paraguay, con la idea de que también la energía generada se comparta equitativamente para cada país. Bueno, Paraguay en estos momentos reclama el pago de una deuda que Argentina le debe por el uso que hace de esta energía. Bueno, coincidentemente se tomó la medida en Paraguay de retirar la energía que genera Yacyretá para Paraguay, pero que se le cedía a Argentina. Lo cual obviamente ha desatado una serie de controversias, expresiones tanto de un lado como del otro, ¿no? Reclamando y refutando y, en fin, ya se pueden imaginar cuando se suscita estos tipos de desacuerdo entre países, lo cual no es nada extraordinario. O sea, sabemos que el mundo está convulsionado y que hay muchas cosas por resolver, pero que a veces entre países cercanos, países fronterizos, se dan con mayor frecuencia porque están haciendo uso de bienes comunes. Si bien es cierto que existen tratados y acuerdos, no siempre son respetados. Y ahí entra el tema de la soberanía, ¿no? Que tanto se nos ha inculcado, ¿no? De que como ciudadanos tenemos que defender nuestra soberanía y obviamente nuestros territorios y nuestras riquezas, ¿no? Pero
Esto no siempre se hace de la manera más prudente, y esta defensa, ¿no? Y a veces, mirando la historia, se ve de que por situaciones mucho menores quizás que esta, se desataron conflictos de grandes dimensiones que ni siquiera a veces pasaron por la mente de los estados y las naciones. Este punto de la soberanía se entiende como que los estados, los países, deben velar por una independencia en la toma de sus decisiones y evitar a toda costa la injerencia de otros, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es si hasta qué punto nuestros países latinoamericanos gozan de una real soberanía. Porque tomen en cuenta, como dice un proverbio muy antiguo, el deudor se hace esclavo del acreedor. Y tenemos que ser realistas y ver y reconocer de que todos nuestros países latinoamericanos estamos endeudados. Por lo tanto, hasta cierto punto, somos siervos de nuestros acreedores. Y esos acreedores sí tienen injerencia en nuestras decisiones. Entonces, lo que yo creo es de que como latinoamericanos tendríamos que propugnar y ver la manera de unificarnos, ¿no? Sé que puede sonar utópico, ¿no? Hablar de una unidad, de unirse a estas alturas, pero quizás podríamos o podrían los estados trabajar para buscar una suerte de representación unificada para Latinoamérica. Algo parecido, por ejemplo, a la Unión Europea o la Unión en los países de África, o sea, de Asia. Todos estos grupos de países tienen una representación, o sea, muestran un grado de unidad. Y lo han construido a pesar de no tener tantos vínculos ancestrales o culturales como de los que goza Latinoamérica, lo que gozamos los latinoamericanos. Por ejemplo, tener una lengua común mayoritariamente, que es el castellano. Una lengua que nos unifica, que nos hace más fácil comunicarnos y entendernos unos con otros. Y así, ¿no? Podría enumerar una serie de aspectos que en realidad nos unen más que nos separan, ¿no? Tenemos tradiciones, religiones, costumbres, folclore, gastronomía, muchas cosas que están entrelazadas y que en realidad vienen de una esencia común ancestral. Entonces, yo creo de que sería importante, y es ahí donde veo de que cómo una crisis se puede convertir en una oportunidad. Porque esta aparentemente crisis podría llevar a los estados a enfocar sus energías, no en la discusión o en la pelea
o en la división, sino más bien en cómo buscar mecanismos y medios que unifiquen a Latinoamérica. Y cuando se susciten este tipo de controversias, se pueda recurrir en primera instancia a ese órgano que representa y unifica a nuestros países. No debemos olvidar, por otra parte, de que si no trabajamos por esta unidad, estamos a merced, ¿no?, de otros que tienen también los ojos puestos en nuestras riquezas, por ejemplo, naturales. No podemos ser ilusos y pensar de que no hay otros y mucho más grandes que nosotros interesados en, por ejemplo, la reserva más grande del mundo de agua dulce que tiene esta zona, especialmente Paraguay, o el litio, o los hidrocarburos, los minerales, sin hablar ya de la producción de alimentos. Entonces, no podemos, como les decía, saltarnos eso, ¿no? Hay otros ojos mirando y codiciando esos bienes. Y si no nos unificamos, corremos el riesgo de, como dice el refrán, ¿no?, divide y conquistarás. Si estamos divididos, es muy fácil de que nos vuelvan a conquistar. Y esto del sueño de la unidad latinoamericana no es nada nuevo. Creo que desde los primeros independizadores de América soñaron con esto. Y así a través de la historia. Entonces, es obvio de que la unión hace la fuerza y la división debilita. Así que creo que tenemos que ser capaces de, primero, ejercer el diálogo en su mayor expresión, ¿no?, agotar todos los medios de diálogo. Y diálogo significa tanto expresar como saber escuchar al otro. Porque toda historia tiene dos lados, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo por escuchar ambos lados y después buscar emitir un juicio, un veredicto, lo más equitativo posible, para poder seguir conviviendo en armonía, y no solo eso, sino estar sólidos frente al acecho de otros que quieren apoderarse de esos recursos naturales. Quiero citarles una frase de Augusto Roa Bastos, quien dijo: creo en la hermandad de los ciudadanos de América Latina, unidos no solo por la palabra, sino por los profundos cimientos que los guían. Imagínense, Roa Bastos ya lo visualizaba, ¿no? Ya entendía de que tenemos profundos cimientos, no solamente la palabra, sino tenemos unas raíces profundas que nos unen y que
no hemos sabido apreciar y reconocer hasta hoy. Por eso es que veo en esta crisis una gran oportunidad en que nuestros representantes, nuestros líderes puedan ejercitar, como les decía, primero el diálogo y después buscar el consenso, buscar la unidad y, si es posible, por lo menos crear un órgano, algo que represente a América Latina como lo tiene, por ejemplo, la Unión Europea o los países asiáticos. Cada vez que surge algo que los va a afectar, inmediatamente sale ese órgano representante de todos esos países. Entonces, esa sería mi reflexión, mi punto de vista. Como les digo, no tengo un conocimiento cabal de toda esta situación. Sé que hay muchos factores envueltos. Habría que revisar los tratados, específicamente con esto de la hidrovía y la represa Yacyretá. Pero más allá de eso, como les vuelvo a repetir, buscar, crear o de alguna manera revitalizar a lo mejor este órgano que ya existe, que es el Mercosur, que todos los países que lo conforman reconocen que ha logrado muy poco a lo que se soñaba o se idealizaba cuando se creó. Entonces, ¿por qué no más bien aunar fuerzas para revitalizar ese Mercosur y buscar esa unión latinoamericana? Gracias por su tiempo. Los espero en el próximo episodio.